Dios les bendiga, mis hermanos. Damos gracias a Dios que nos permite nuevamente este día domingo reunirnos y compartir la reflexión del Evangelio que corresponde a este domingo, valga la redundancia. El texto que tenemos es San Lucas capítulo 6, versículos del 17 al 26. La palabra de Dios dice así: y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparten de sí, y os vituperen, y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día, y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ay de vosotros, ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. El tema que quisiera yo que reflexionáramos es: Jesús enseña en el llano. Yo insisto en introducir esta reflexión, mis hermanos, haciendo referencia y comparando el relato del Evangelio de Lucas con Mateo, ¿verdad? Y en este texto, precisamente en este relato, coinciden en el sermón y en muchas de las enseñanzas dadas en el sermón. Sin embargo, podemos observar que en Mateo es el sermón que da desde un monte, mientras que en Lucas es desde el llano. Y otra diferencia muy importante que hay entre los dos relatos es que Lucas agrega a este sermón, a las bienaventuranzas específicamente, les agrega los ayes. Cuando nosotros leemos el texto nos podemos dar cuenta, mis hermanos, que leemos las bienaventuranzas, pero antes de entrar a las otras enseñanzas del sermón, encontramos esos ayes. Y muchas personas podrán imaginar que esos ayes representan maldiciones, pero no. Tenemos que tratar de reflexionar y entender, ¿verdad? Que el mensaje de Jesús es, en primer lugar, proclamación, o lo que llamamos querigma, ¿verdad? Pero además va la enseñanza, la didaché o didaché, como se llama, que es una forma de llevar la proclamación a la práctica. Entonces, cuando Jesús da sus sermones, al mismo tiempo exhorta a una práctica de vida. Nosotros no podemos pasar por alto las enseñanzas de Jesús y quedarnos solamente con la palabra explicada, sino además tenemos que encontrar en esos mensajes de Jesús cómo Él nos llama a poner en práctica su enseñanza. Entonces encontramos, como les decía, aquí en este sermón, que no, independientemente de que sea en el monte o que sea en un lugar llano, nosotros vamos a imaginar a Jesús enseñando. Y dice que están con él sus discípulos y una gran multitud. Y aquí llama la atención porque normalmente cuando nosotros leemos el Evangelio dice, le seguía una multitud.
Sin embargo, en este texto está aclarando que la multitud viene de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Ya Tiro y Sidón son tierras fuera de Judea, ¿verdad? Ya son tierras, podríamos decir, extranjeras o paganas. Pero de todos esos lugares la gente busca a Jesús. Y una cosa importante es que lo buscan para oírle, así dice el Evangelio, pero también para ser sanados. Es decir, que la necesidad de la gente. Y una cosa importante, mis hermanos, es que también Jesús no solamente da la palabra, no solamente da la enseñanza para el espíritu, sino que además sana sus cuerpos, porque es una misión integral. A Jesús le interesa el alma de las personas, pero sin pasar por alto las necesidades físicas, las necesidades materiales. Entonces, cuando nosotros vamos a leer las bienaventuranzas, vamos también a relacionarlas con los distintos ayes. Y fíjense que si nosotros somos discípulos de Jesús, debemos entender a través de su enseñanza, a través también, tal vez no de su enseñanza, sino de su ejemplo de vida, la voluntad de Dios, ¿verdad? Y la voluntad de Dios aquí es que a partir de Jesús va a haber un cambio en la mentalidad de su pueblo. Su pueblo, Israel, ha vivido apegado a la letra de la ley, tratando de cumplir, de memorizar esa ley. Ahora Jesús trae esa ley con una nueva interpretación, pero además un llamado a practicar, que era lo que el pueblo descuidaba. Entonces, en este texto, además de que esas personas dice que fueron sanados de sus enfermedades, los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados y toda la gente procuraba tocarle. La presencia de Jesús resalta en este pasaje como una presencia extraordinaria, porque dice el Evangelio, poder salía de él y sanaba a todos. Esa es la primera parte del encuentro de Jesús con esa multitud que viene de distintos lugares. Pero luego dice la palabra, alzando sus ojos hacia los discípulos, y ahí empieza a decirles las bienaventuranzas. Y fíjense que cuando nosotros leemos las bienaventuranzas, hay 4 bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres. Y dice, vosotros los pobres. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre. Bienaventurados los que lloráis. Bienaventurados aquellos que son aborrecidos o vituperados por las gentes por causa de Cristo. Para cada uno de estos grupos que señalan las bienaventuranzas hay una respuesta. Para los pobres tienen el reino de Dios en sus manos. Para los que tienen hambre, la promesa de ser saciados. Para los que lloran, van a reír. Viene la alegría. Y para aquellos que son aborrecidos y vituperados por las personas, tienen un grande galardón. Entonces, 4 bienaventuranzas: los pobres, los que lloran, los que tienen hambre y aquellos que son aborrecidos por causa de Cristo. Ahora, cuando nosotros vamos a ver del versículo 24 en adelante, los ayes, ¿para quiénes son esos ayes? Esos ayes son para los ricos. La primera bienaventuranza era para los pobres. Ahora, ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Y es que verdaderamente, mis hermanos, el ser ricos, económicamente hablando, da consuelo, pero lo dice el Señor de una manera especial. El tono de la voz no está diciendo los condeno por ser ricos, pero es una voz como de alerta. Ay de vosotros, porque ya tenéis vuestro consuelo. ¿Qué más va a buscar un rico? Los ricos no buscan a Jesús porque no les interesa oírlo o porque no necesitan ni ser sanados ni recibir de Él lo que Él puede darles.
Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, ¿verdad? Porque van a tener hambre. Aquí hay una advertencia. No nos sintamos tranquilos y no nos quedemos así indiferentes, porque hoy tenemos lo suficiente para saciar nuestra hambre. Puede ser que un día tengamos hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, en contraposición con la bienaventurados los que lloráis. Fíjense que a los que ahora ríen les dice, después lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Hay un tono especial en el sermón de Jesús. Y ese tono especial lo vemos en Lucas, porque en Mateo, sin menospreciar, por supuesto, el Evangelio de Mateo, el relato de Mateo, nos quedamos con las bienaventuranzas. Y al llegar al versículo 12, se termina la reflexión y empiezan otro tipo de enseñanzas. Pero aquí, Lucas, al integrar esos ayes, nos hace reflexionar, ¿verdad? La bienaventuranza de hacia los pobres va en contraposición con el ay de vosotros ricos. La bienaventuranza de los que tienen hambre va en contraposición con el ay vosotros que estáis saciados. La bienaventuranza de los que lloran está en contraposición con aquellos que ahora ríen. Porque miren, hermanos, realmente la vida es eso. La vida es una contraposición de unos hambrientos y otros que les sobra la comida. Están saciados y desperdician la comida. Hay unos llorando y otros que están gozosos todo el tiempo. Pero en la balanza de Jesús, como les decía, esos ayes no son maldiciones. Esos ayes no son condena. Esos ayes son nada más una advertencia. Por eso es que se hace la confrontación de la bienaventuranza con los ayes, porque Él está queriendo alcanzar la atención de unos y de otros. Y sin duda alguna, mis hermanos, puede ser, eso ya es una posibilidad de que las personas ricas, las que ríen, las que están saciadas totalmente, más de alguno estuviera ahí escuchando. Y la reflexión es entonces, si tenemos abundancia, vivamos el Evangelio. Y el Evangelio es compartir. No debería de haber unos con hambre y otros saciados con comida de sobra. No debería de haber alegría sin límites cuando hay personas cerca de nosotros que lloran. No debería de haber pobreza extrema cuando hay muchos que ni siquiera saben, mis hermanos, cuánto tienen. La vivencia del Evangelio es que nosotros, en primer lugar, y con esto voy a terminar, estemos conscientes de ese balance o desbalance que hay en el mundo. Unos con carencias y otros saciados en abundancia. Y lo segundo sería entonces, como cristianos nosotros, ponernos a pensar en cuál extremo estamos. En ese contraste que hay en el mundo, ¿cuál es mi lugar? Y mi lugar como seguidor de Jesús, como seguidora de Jesús, siempre va a ser la preocupación de aquellos a los que les falta alegría, a los que les falta dinero, a los que les falta comida, ¿verdad? Yo tengo la bendición de Dios y no puedo disfrutarla cerrando los ojos a los que necesitan. El Señor Jesús nos está enseñando que oigamos la palabra y que a la par practiquemos la enseñanza que Él nos da. Que Dios les bendiga.